Un saludo cordial, estimados estudiantes. En el video de hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura de óxidos básicos. Para ello solamente vamos a recordar qué es la nomenclatura. No se olviden que corresponde a la forma de nombrar a los compuestos químicos y estos nombres que les vamos a dar están dados en base a las diferentes reglas o normas establecidas. Es decir, que no podemos cambiar los nombres que se dan a los compuestos químicos. Tenemos diferentes tipos de nomenclatura. Vamos a revisar 3 de las nomenclaturas que son más usadas y que son las más conocidas. Entonces, empecemos con la nomenclatura sistemática o UPAC. Tiene ese nombre, UPAC, porque está dada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, por eso es UPAC, ¿sí? Las siglas obviamente están en inglés, pero corresponde a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Qué es lo que nos dice esta nomenclatura? Esta nomenclatura nos dice que vamos a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera, ¿no? Penta es 5, hexa 6, hepta 7, octa es 8 y así vamos con cada uno de los números. Seguido de la palabra óxido, ¿sí? Ojo, ¿no? Mono, di, seguido de la palabra óxido, de acuerdo al número de oxígenos. Es decir, que si en mi fórmula yo encuentro 4 oxígenos, será tetraóxido. Si encuentro 3 oxígenos, será trióxido. Entonces depende del número de oxígenos. Seguido del nombre del metal. Fíjense que aquí es importante. Seguido del nombre del metal. Considerando también los prefijos. Pero ojo, si es que solamente tenemos un metal, eso no se escribe. Vamos a tener la excepción del prefijo mono, ¿sí? Es decir, que si solamente tengo un metal, pues mono no voy a escribir porque ya se sobreentiende que hay un metal. ¿Desde dónde sí vamos a nombrar? Desde di, ¿no? Di, tri, tetra, dependiendo del número de metales que encontremos en nuestra fórmula. La siguiente es la nomenclatura stock. Nos indica que debemos poner la palabra óxido seguido del nombre del metal, ¿sí? Entonces aquí debemos estar pendientes cuál es el nombre del metal. Y lo más importante, entre paréntesis en números romanos debemos poner el número de oxidación del metal, es decir, el número de oxidación con el que yo hice ese compuesto, ¿sí? Es lo más importante, no se olviden, entre paréntesis en números romanos debe estar el número de oxidación del metal. Finalmente tenemos la nomenclatura tradicional. Entonces, en esta nomenclatura vamos a escribir la palabra óxido, seguido del nombre del metal si es fijo. Aquí es importantísimo que ustedes sepan diferenciar. Si el metal es fijo, solamente irá el nombre del metal. Pero ¿qué pasa si el metal es variable? ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar una terminación. Oso, si es que yo uso el menor estado de oxidación, e ico, si es que yo uso el mayor estado de oxidación. Ojo, ¿no? Entonces, oso para el menor estado de oxidación, ico para el mayor estado de oxidación. Que luego, mientras hagamos los ejercicios, ustedes van a entender a qué me refiero con oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor estado de oxidación. Esto entonces es la teoría y vamos a ir a los ejercicios. Bien, una vez que hemos analizado las nomenclaturas, vamos a usar los ejercicios de la semana pasada para dar nombre a los compuestos. Es importante que usemos la fórmula final. La fórmula final es la que nos va a servir para la nomenclatura. Entonces, empecemos. La semana pasada hicimos de molibdeno más oxígeno. Entonces, vamos a tener de este compuesto las 3 nomenclaturas, que sería la nomenclatura UPAC o sistemática. Luego vamos a tener la nomenclatura stock y finalmente vamos a realizar la nomenclatura tradicional, ¿sí? Voy a poner diferentes colores para que ustedes vayan analizando las nomenclaturas. Entonces, para la nomenclatura UPAC me dice que debo usar los prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera, dependiendo del número de oxígenos y también del número de elementos, en este caso los metales. Entonces, voy a contar nada más cuántos oxígenos hay. Entonces hay 3 oxígenos, por lo tanto será
la palabra tri y me dice que debo acompañarle de óxido. Entonces, trióxido, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta, hay un molibdeno. Si se dan cuenta, hay uno solo. Pero en la norma me indica que uno no se escribe. Entonces quedaría trióxido de molibdeno. No podemos poner de monomolibdeno porque la norma no me lo permite. Entonces solamente quedaría trióxido de molibdeno para la primera. Para la segunda nomenclatura me dice que utilizo la palabra óxido seguido del nombre del metal. Entonces voy a poner óxido. ¿De qué elemento estamos haciendo? De molibdeno, ¿sí? Y la clave de la nomenclatura stock es que debo poner el estado de oxidación con el que hice el compuesto. En este caso, el estado de oxidación del molibdeno con el que hizo el compuesto es 6. Y ese 6 debe estar en números romanos. Entonces ahí tenemos óxido de molibdeno 6 en números romanos. Y finalmente la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura para el caso del molibdeno, ¿sí?, que es un metal fijo, hay que tener en cuenta en la nomenclatura tradicional, hay que tener en cuenta si el metal es fijo o variable. Entonces, como este metal es fijo, ¿sí?, el nombre será facilísimo: óxido de molibdeno. No hay nada más, ¿sí? No hay nada más. Óxido de molibdeno, ¿sí? Si se dan cuenta, hay diferencias entre la una, la otra y la tercera nomenclatura, ¿sí? No es lo mismo, ninguna nomenclatura es igual. Veamos con otro ejercicio, ¿ya? El siguiente ejercicio que vamos a usar es del paladio, ¿sí? Igual, al igual que el primer ejercicio, va a tener las tres nomenclaturas. La nomenclatura IUPAC también va a tener la nomenclatura tradicional y también va a tener la nomenclatura stock. Veamos qué nos dice para cada uno de estos en el caso del paladio. Bien, entonces para la IUPAC, ¿sí?, me dice que cuente el número de oxígenos y el número de otro elemento. Entonces, claramente hay 2 oxígenos, por lo tanto, el prefijo para 2 es di. Di seguido de óxido, ¿sí? Dióxido. Y me doy cuenta que en paladio solo hay 1. Entonces, no se puede nombrar mono. Por lo tanto, quedará dióxido de paladio, ¿sí? Vamos con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional me dice que escriba la palabra óxido, ¿sí? Y esta es la más fácil, ¿no? Seguido del otro elemento, del nombre del otro elemento. Identifico que en este caso el paladio es un metal fijo, por lo tanto, el nombre solamente será óxido de paladio. Y la nomenclatura stock. Entonces escribo la palabra óxido seguido del nombre del elemento, en este caso sería paladio, óxido de paladio, y entre paréntesis en números romanos voy a poner la valencia con la que actuó, el estado de oxidación, que en este caso sería 4. Se dan cuenta que con el 4 hicimos el compuesto. Entonces voy a poner 4, ojo, en números romanos. Fíjense que aquí no lleva ni positivo ni negativo, es el estado de oxidación, ¿sí? 4. Vamos a ver el siguiente. El siguiente le vamos a tomar al magnesio, ¿sí? En el magnesio también vamos a tener la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Vamos a tener también la nomenclatura stock y vamos a tener la nomenclatura tradicional. Todos estos compuestos van a tener estas 3 nomenclaturas. Entonces, vamos bien, ¿sí? No se olviden, siempre tomo la fórmula final. Entonces, voy a ver el número de oxígenos que tengo. Tengo 1, ¿sí? Un oxígeno. ¿Y cuál es el prefijo para 1? Es mono, ¿sí? Ojo, en el caso del oxígeno, el 1 sí se pone, ¿sí?
El 1 sí se da a notar que hay un oxígeno. Entonces me quedaría monóxido ahí junto, ¿no? Monóxido, no es monóxido, sino junto. Monóxido, ¿de qué elemento? Y si se dan cuenta, pues hay un magnesio. Ojo, ¿no? En los metales no puedo poner mono, entonces será monóxido de magnesio. Muy simple, muy facilito. En la nomenclatura stock me dice que ponga la palabra óxido, seguido del nombre del elemento, que sería magnesio, óxido de magnesio, y la clave, ¿no? Estado de oxidación con el que actuó el magnesio para hacer el compuesto. Fíjense en que ha sido 2. Entonces yo voy a poner abrir paréntesis y 2 en números romanos. Bien, finalmente hagamos la tercera, que es la nomenclatura tradicional, y me dice que use la palabra óxido seguido del nombre del metal. Obviamente el magnesio es un metal fijo, por lo tanto, al ser un metal fijo, solamente irá el nombre, óxido de magnesio. ¿Sí? Y ahí tendríamos los 3 nombres para este compuesto. El siguiente me dice que es el europio. En el caso del europio también va a tener su nomenclatura IUPAC. Recuerden que también se conoce como sistemática. Va también a tener su nomenclatura stock y va a tener su nomenclatura tradicional. Entonces vamos a ver. Para la nomenclatura IUPAC me dice que debo usar los prefijos mono, di, tri. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo aquí? Tengo 3, por lo tanto el prefijo será tri. Trióxido, ¿cierto? Trióxido, porque estoy indicando que hay 3 oxígenos. De ¿cuántos europios? Fíjense en que aquí ha habido 2 europios. A partir del 2, en el caso del metal, sí tengo que poner. Entonces sería, para el caso de 2, es di seguido europio. Entonces el compuesto final me queda trióxido de dieuropio. Si se dan cuenta, es como que leo, ¿no? Es como que hago una lectura de cuántos elementos. Trióxido de dieuropio, en el caso de la nomenclatura IUPAC. Vamos a la nomenclatura stock. Me dice que escriba la palabra óxido seguido del nombre del elemento, que sería europio, y el estado de oxidación con el que actuó. Entonces en este caso es 3. 3 en números romanos y listo. ¿Sí? Finalmente la nomenclatura tradicional, ¿ya? Me dice que escriba la palabra óxido seguido del nombre del metal. Europio también es un metal fijo, por lo tanto el nombre va directo. Óxido de europio. ¿Sí? Entonces así se escriben las nomenclaturas de los metales fijos. ¿Qué es lo que pasa con los metales que son variables? Por ejemplo, en el caso del oro, el oro tiene sus estados de oxidación más 1 más 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos elementos? Con todos los de la tabla verde, ¿no es cierto? Ellos van a tener la nomenclatura tradicional la misma, la nomenclatura stock la misma, la IUPAC la misma, la stock la misma. La única que va a variar es la tradicional. La tradicional, ya la vamos a ver, es diferente. Veamos los ejercicios, no se vayan a olvidar. Todos los elementos metales de la tabla verde en la nomenclatura tradicional van a tener otra nomenclatura. Es diferente. Veamos cómo es. Entonces, hemos tenido aquí en el primer ejercicio de metal variable el oro. ¿Verdad? Veamos. Entonces, también va a tener su nomenclatura IUPAC, va a tener su nomenclatura stock y va a tener su nomenclatura tradicional, ¿sí? Que esta es la que va a variar, la tradicional. Veamos entonces cómo se debe nombrar. Tengo 3 oxígenos, por lo tanto será trióxido, ¿ya? Entonces 3 oxígenos me está diciendo trióxido. ¿Y cuántos oros tengo? 2 oros. Será entonces de di-oro, porque hay 2 oros, ¿sí? En la nomenclatura stock, ¿ya?
palabra óxido. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Seguido del nombre del elemento, que en este caso sería oro. Y en números romanos debe estar la valencia o el estado de oxidación, que en este caso sería 3. Y esto es lo que debo poner en números romanos. Ojo, ¿no? Que siempre será la valencia del metal, no del no metal. Bueno, en este caso el oxígeno, ¿sí? No del oxígeno, porque es sabido que el oxígeno, su estado de oxidación para formar óxidos es -2, entonces no hace falta. Lo que necesitamos saber es el del metal, el estado de oxidación del metal. Finalmente, aquí vamos, ¿no? Entonces, para la nomenclatura tradicional, si el metal es variable, debo usar un sufijo, o sea, una palabra o unas letras que van al final. Entonces, no se vayan a olvidar, voy a usar oso para la menor o para el menor estado de oxidación, ico para el mayor. Esto es súper facilito, ¿no? Sí, hay que acostumbrarse nada más. Entonces, voy a revisar en mi tablita de estados de oxidación, voy a revisar el oro. El oro está aquí, ¿sí? Y el oro ha sabido tener dos valencias. Ha sabido tener +1 y +3. Entonces, yo identifico, esto es súper facilito, solamente identifico entre el 1 y el 3, ¿cuál es el menor? 1. ¿Y cuál es el mayor? 3. ¿Ah? Si hubiésemos usado el hierro, por ejemplo, el hierro está aquí. Los estados han sido 2 y 3, +2 +3. ¿Cuál es el menor? Por lógica, es 2. ¿Y cuál es el mayor? +3. Para el plomo, ¿sí? Si hubiésemos usado el plomo tiene +2 y +4. Entre estos dos, ¿cuál es el menor? 2. ¿Y cuál es el mayor? 4. Y así podemos irlo haciendo con cada uno de estos elementos. Pongamos el último. En el caso del niobio. El niobio tiene +3 y +5. Entre +3 y +5, ¿cuál es el menor? Lógico, +3. ¿Y cuál es el mayor? +5. Eso quiere decir mayor y menor estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, el oro ha sabido tener +1 +3. Y en este ejercicio hemos usado +3. Por lo tanto, entre 1 y 3, 3 es el mayor. ¿Qué sufijo voy a utilizar? Ico. Eso es todo. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a escribir la palabra óxido, ¿sí? Y aquí le voy a dar el nombre. Pero no le vamos a poner el nombre según el nombre como lo conocemos, como es oro, ¿no es cierto? Le vamos a poner en el caso del oro el latín, que sería aurum, ¿sí? Entonces le voy a hacer terminar a aurum en ico, ¿sí? Lo único que voy a hacer es poner aurico. Y aquí está mi terminación, ¿sí? Estoy indicando que el oro, para formar este compuesto, actúa con su valencia mayor, o con su estado de oxidación mayor, que es +3. Fíjese, ¿sí? Es importante. Por eso tienen que conocer súper bien cuáles son los estados de oxidación de cada elemento. Y ahí estaría, en este caso. Si hubiésemos usado el +1, en este ejercicio hubiésemos usado el +1, hubiese sido auroso, ¿sí? Listo. Veamos el siguiente, justamente, de los ejercicios de los elementos que les dije anteriormente. Nos toca del vanadio, ¿ya? Vamos a ver, el vanadio también va a tener su nomenclatura IUPAC, va a tener su nomenclatura stock y va a tener su nomenclatura tradicional. La IUPAC y la stock igual de los que ya hemos hecho, ¿no? Vamos a ver, entonces la IUPAC, tengo 5 oxígenos, entonces el prefijo para 5 es penta, ¿no es cierto? Penta, óxido de, ¿cuántos vanadios? Tengo 2, de divanadio. Y está listo. ¿Ah? Pentaóxido de divanadio. Leo, ¿no? Es como que leyes el compuesto. Pentaóxido de divanadio. Para la nomenclatura stock, me dice que es la palabra óxido, seguido del nombre del elemento, en este caso es el vanadio, óxido de vanadio, y entre paréntesis en números romanos la valencia del vanadio, el estado de oxidación, que sería 5, ¿sí?
¿Listo? Entonces voy a poner mi 5 en números romanos y ya está. Finalmente, la tradicional. Vamos a ver. Entonces, siempre tengan a la mano la tablita para que les ayude bastante. Entonces, aquí está el vanadio. En el caso del vanadio, estos dos números que están aquí van a servirle para que forme unos compuestos especiales. Nosotros nos vamos a referir a estos de aquí, a 3 y 5, ¿no es cierto? 3 y 5. Entonces, en el caso del vanadio, tiene 3 y 5. Y en este compuesto hemos estado usando 5. Entre 3 y 5, 5 es el mayor. Por lo tanto, no se vayan a olvidar, ¿no es cierto? Oso para la menor, Ico para la mayor. Por lo tanto, mi compuesto será óxido. Ya. Como es la mayor, va a terminar en Ico. Entonces será óxido vanádico. Ico. Fíjense, aquí le hago la terminación. Casi al final. Vanádico. Y si se dan cuenta, al igual que en el caso del oro, voy a tomarle un ratito. Fíjense ahí, en el caso del oro y en el caso del vanadio, no lleva una palabra de. No dice óxido de áurico. Eso no va aquí, por favor. Tampoco dice óxido de vanádico. Si tiene terminación oso o ico, el de se elimina, ¿no? Tengan en cuenta esas cosas también, que son importantes. Y el último, ¿sí? En este caso hemos hecho el del curio. Vamos a ver. Lo mismo, ¿no? Tiene su nomenclatura IUPAC. Y ya vamos haciendo de una vez la nomenclatura IUPAC. ¿Cuántos oxígenos? Son 2, por lo tanto será dióxido. ¿Y cuántos curios? 1. Recuerden que mono o 1 en el caso de los metales no se pone. Dióxido de curio. Cuidado, vayan a poner dióxido de monocurio, diciendo que aquí hay un 1 y que deberíamos nombrar. No, no se nombra, ¿no? Son reglas que debemos respetar. Vamos haciendo también de una vez la nomenclatura stock. En el caso de la nomenclatura stock, es la palabra óxido seguido del nombre del elemento, que sería de curio, y entre paréntesis en números romanos, fíjense, ¿ya? El estado de oxidación, que en este caso ha sido 4. 1 y ahí está el 4. ¿Sí? Finalmente vamos con la nomenclatura tradicional. Bien, para la nomenclatura tradicional, apóyese de la tablita. El curio está aquí. ¿Sí? Aquí está el curio, CM. Y los estados de oxidación han sido 3 y 4. 3 y 4. Hemos usado en este caso el 4. Y entre 3 y 4, 4 es el mayor. No se vaya a olvidar, voy a poner de nuevo. Oso para la menor, Ico para la mayor. Bueno, en este caso todos los ejercicios hemos hecho con mayor, pero podemos hacer con la menor, con la valencia menor no hay problema. Entonces me quedaría óxido, ¿sí? Curio, ¿no? Le hago terminar en Ico. Cúrico, ¿sí? Óxido cúrico. ¿Estamos? Y ahí terminaría todo, ¿no? No se olviden que no deben subrayar, pero yo lo hago para que se den cuenta. El Ico me indica que el compuesto ha estado hecho con estado de oxidación 4. Y tomen en cuenta siempre la fórmula final. ¿Ya? Todos los ejercicios en este caso hemos hecho con valencia mayor, por eso terminan en Ico. No crean que no hay ejercicios que no usemos oso. ¿Ya? Bueno, veamos uno ya, rapidísimo. Hagamos un ejercicio con oso. Veamos, puede ser el plomo, ¿ya? El plomo es Pb y voy a usar la valencia menor, que sería en este caso más 2. Creo que eso sí está claro. Y le voy a juntar con el oxígeno, que ya recuerden cómo se hace, que sería menos 2. Voy a hacer mi intercambio de valencias y voy a poner mi resultado, ¿no es cierto? Listo. Me quedaría entonces Pb2 o 2, pero puedo simplificar y por lo tanto mi fórmula final es esta. Esta me va a servir. Vamos, aquí mismo. Nomenclatura IUPAC. ¿Cuántos oxígenos hay? 1.
El oxígeno sí se pone monóxido. ¿De qué? ¿De monoplomo? No, no va mono, de plomo. De inmediato. Vamos. El siguiente, la nomenclatura stock. Será óxido de qué elemento, de plomo, y en números romanos el estado de oxidación que usamos. Fíjense que ha sido solamente 2 y ya está. Finalmente, la nomenclatura tradicional. Ya, ahí vamos a ver. El plomo tiene 2 estados de oxidación. En este caso, plomo es más 2 más 4. Fíjense aquí, está más 2 más 4. Hemos usado más 2. Entonces, más 2 es la menor. Por lo tanto, será óxido y va a terminar en oso. ¿Sí? Pero aquí también en el caso del plomo voy a usar el nombre en latín, que sería plumbum. ¿Sí? Plumbum. Plumboso. Y aquí está. Entonces fíjense, el oso hace referencia a que usé la menor valencia, bueno, el estado de oxidación menor, que sería 2. Y ya está. ¿Ya? Para que se den cuenta que podemos usar la menor y podemos usar la mayor. ¿Sí? Si en un caso nos dan el nombre, ¿sí?, y nos dicen haga el compuesto, lo que usted tiene que hacer es darse cuenta qué es lo que le está diciendo. Si termina en oso, si termina en ico, o le pueden dar esta de aquí arriba, que es la stock, o le pueden dar la nomenclatura UPAC, y usted puede, en base a cualquiera de estas 3 nomenclaturas, formar el compuesto. ¿Listo? Eso sería todo. Realicen los ejercicios y pues éxitos, muchachos, que les vaya bien. Gracias.